Hermanos, Dios les bendiga en el nombre del Señor. Estamos saludándoles en el nombre de Cristo a través de este medio de la página oficial de la Iglesia de Jesús el Mesías. Y damos gracias a Dios que retomamos las enseñanzas y las predicaciones del libro de Apocalipsis a partir de este día 11 de abril en el nombre del Señor, después de pasar la Semana Santa. Y agradecemos al Señor por todas sus misericordias. Los cultos igual que tuvimos fueron bendecidos, los cultos presenciales que tuvimos, y primeramente Dios, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir retomando las actividades con la ayuda del Señor. El día de hoy, hermanos, vamos a estar estudiando el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, los 11 versículos que están en ese capítulo, porque continuamos, ¿verdad?, en lo que es la escatología, hermanos, el estudio profético escatológico del libro, con el propósito de prepararse para no quedarse, amén. Tenemos que estar listos tanto para el arrebatamiento o si el Señor, ¿verdad?, le place llamarnos a su presencia, estar preparados. Voy a invitar a mi hermana María Elena, la pastora asociada, para que haga una oración y comenzamos en el nombre del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora por esta palabra, Señor, que se va a compartir a través de estas redes sociales, Señor de la gloria. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, hablando, Señor, a cada vida y a cada corazón, Señor, tanto de la congregación, Señor, como de aquellos que, Padre bendito, han de escuchar este mensaje, Señor de la gloria, que esta palabra, oh Dios, pueda ser de bendición para cada una, Señor, de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, oh Dios. Amén. Bueno, hermanos, el tema que tenemos para el día de hoy es El tiempo se termina, y el título es Revelaciones y secretos del capítulo 10 de Apocalipsis. Con el estudio de este libro, hermanos, seguimos teniendo simbolismos que nos dan una enseñanza real. En este capítulo veremos una pausa a todos los acontecimientos, ¿verdad?, de juicio que se habían dado uno tras otro. Y antes de que se toque la última trompeta, el tiempo transcurre entre el futuro que se le está revelando al apóstol Juan y el presente del apóstol. Hay dos situaciones ahí que se están ocurriendo en ese capítulo. En el capítulo lo podríamos dividir en dos acontecimientos grandes. El primero, lo que está pasando en ese momento que se le está revelando al apóstol, que es el futuro de lo que va a ocurrir cuando sea la gran tribulación, y aproximadamente en el periodo a la mitad probablemente de la gran tribulación. No sabemos exactamente la fecha de cada acontecimiento dentro de la tribulación. Sabemos que la tribulación, la gran tribulación, es un periodo de 7 años, pero dentro de esos 7 años desconocemos exactamente, ¿verdad?, en qué mes, en qué año, en qué fecha ocurre cada situación que se va desarrollando. Pero sí sabemos que es en el futuro, ¿verdad?, que todavía no lo estamos viviendo, que todavía va a venir. Y dos, la otra gran división es lo que el ángel le dice al apóstol en ese momento, en ese presente. Tenemos que seguir proclamando el evangelio, aunque a veces no nos sepa tan dulce, ¿verdad? Y también una pregunta que yo les hago a los que nos escuchan: ¿seguirás empeñado en no obedecer a Dios? Entonces vamos, hermanos, al desarrollo del tema y vamos a ir leyendo los versículos del capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1 primero. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Gloria a Dios. Fíjese, en el libro de Apocalipsis, hermano, algo que tiene y que podemos aprender ahí es sobre la angelología. Diferentes formas de ángeles o características de ángeles que se reflejan en ese libro, haciendo labores diferentes igual. O sea que dentro de Apocalipsis
así como quizá en otros libros proféticos, siempre vemos a ciertas categorías de ángeles. Sabemos que existen varias categorías, serafines, querubines, ángeles, ¿verdad? De bajo rango, por utilizar un término, pero que todos están al servicio de Dios para cumplir una función. En este caso dice que un ángel poderoso, en otras versiones así lo dice, un ángel poderoso, un ángel fuerte, ¿verdad? Que el apóstol describe con una estatura enorme, que con un rostro, ¿verdad? Que deslumbrante, y sabemos que todo lo que Dios crea, ¿verdad? Todas las categorías de ángeles tienen ciertas características de esa fisonomía. Pero también queremos hacer una diferencia, porque algunos pueden pensar que ese ángel es el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que a partir de su ascensión a los cielos, después de la resurrección, el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y ya no hace la función del ángel de Jehová como en el Antiguo Testamento, sino que Él es el Dios Hijo, que siempre ha sido, pero tiene otra función. La Biblia dice que está para interceder por nosotros como el abogado. O sea, está a la diestra del Padre, o sea, a la derecha del Padre. Sí, está el trono celestial, el trono, el poderoso trono de Dios, el omnipotente, del Padre, y a un lado está el Señor Jesús. Esa es la función. Entonces, ahí, ¿verdad? Para hacer una diferencia, porque algunos podrán decir, o algunas denominaciones o doctrinas, que Cristo es como un ángel. En el Antiguo Testamento sí hay una parte donde dice el ángel de Jehová, que tiene una personalidad propia como si fuera Dios. Pero en este caso, hermanos, Cristo está a la diestra del Padre. Ya al principio del libro lo dice. Entonces aquí es otro tipo de ángel, hermanos, con una categoría probablemente bastante alta, porque dentro de incluso el enemigo era un ángel que tenía una jerarquía alta, por eso él es dentro del mal, él es el de máxima jerarquía. Entonces por eso dentro de la angelología existen diferentes categorías de ángeles. Vamos a leer el versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Aleluya. Aquí nos está hablando, hermanos, de un rollo pequeño. ¿Sí? Nos habla probablemente, ¿verdad?, del Evangelio o del momento de la revelación que se le está dando al apóstol Juan, que está recibiendo, y es decir, está recibiendo la palabra de Dios, algo muy parecido a lo que recibió Moisés cuando estuvo con el Señor en el monte Sinaí. Nada más que en ese momento, ¿verdad?, era con tablas de piedra. Aquí habla de un librito, de un rollo, me imagino algo parecido a un papiro, a alguna escritura de la época en que está el apóstol Juan. Y entonces dice que el ángel lleva en su mano un pequeño rollo, que más adelante vamos a ver por qué lo lleva, ¿sí? En el versículo 2 también nos está hablando que puso sus pies, un pie, ¿verdad? Un pie sobre... Su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Igual está hablando, hermanos, si ustedes ven el simbolismo, mar y tierra, está hablando de todo, abarcando todo, como que el ángel está simbólicamente diciendo, el dueño es Dios de todo, tanto del mar como de la tierra. Está poniendo su pie en la tierra, uno, y el otro pie en el mar. Está hablando de poderío, o sea, está hablando dicen por ahí que cuando, bueno, la supuesta historia de la conquista de la luna o la llegada a la luna, el hombre a la luna, dicen que cuando llegó, ¿verdad?, y posaron sus pies sobre la luna, pusieron una bandera, ¿no? Y como que conquista, como que cuando se ponen los pies sobre algo, es como que un simbolismo de que esto es mío, propiedad, estoy conquistándolo. Claro, Dios sabemos que no está conquistando nada, sino que está haciendo la figura del ángel, está diciendo, mar y tierra me pertenecen.
aquí pongo mis plantas, ¿verdad? El Señor se los decía al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Dice, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. O sea, está hablando de que cuando nosotros llegamos, ¿verdad?, a algún lugar, posamos ahí, ¡tum!, ya estamos ahí. Y muchos, ¿verdad?, cuando hemos obtenido una casa, una vivienda, y decimos, ya entré a mi casa, es que entramos caminando, ¿no?, por lo regular. Eso simboliza. Entonces, aquí el ángel está hablando de que Dios tiene el control total. Es el dueño de todo el planeta Tierra. Aleluya. Ese es el simbolismo. Mar y tierra. El versículo 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Gloria a Dios. Aquí hay una gran enseñanza, hermanos, que si leemos con detenimiento, vamos a mirar que esa manifestación de una voz estruendosa o grande, está hablando, hermanos, del enojo y la ira de Dios contra el ser humano por la desobediencia. Y para eso vamos a probarlo. Por eso tenemos que, en esta enseñanza, el extracto que vamos a tomar, ¿verdad?, que son varias cosas, vamos a tomarlo en el sentido de que Dios, por ejemplo, manda a sus servidores, que son los ángeles, llevan la palabra de Dios para dárnosla, que Él es el dueño de todo el planeta. Pero también hay algo importante aquí, que Dios está tan molesto que la voz del ángel, ¿verdad?, emite una voz fuerte. ¿Y por qué está el Señor molesto? O sea, el ángel lleva la representación en ese momento de Dios, en ese momento. Y esa gran voz está hablando precisamente de como cuando nosotros nos molestamos, hermano. ¿Cómo hablamos cuando nos molestamos o cuando algo nos pareció incorrecto o algo nos incomodó? Por lo regular siempre levantamos la voz. Yo no he conocido gente que esté enojada y esté hablando quedito, ¿no?, o esté hablando calladito. Por el 90% yo creo de las personas, si nos molestamos o estamos incómodos o algo no nos pareció, pues lo expresamos con nuestra voz así fuerte, ¿no?, hasta donde más dé. Y vamos a ver por qué el Señor está molesto. Apocalipsis 9, 20 y 21 lo dice. Dice así, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahí está, hermano. Hay una resistencia. Aún estando, hermanos, los juicios, ya la iglesia no está, ya fue arrebatada, pero aún estando los juicios, todos los sellos, casi todas las trompetas, no, nada más faltaría la séptima trompeta, el ser humano dice que no se arrepintieron. Ay, Señor, fíjense, cuánta, entonces, ¿verdad? Es Dios justo. Demandar esos juicios es justicia, no venganza, justicia. ¿Por qué? Porque es lo que merece la desobediencia. Cuando usted tiene, ¿verdad?, un hijo que no obedece, muchas veces tiene que recurrir a aplicarle una disciplina, ya sea un castigo, ¿verdad?, o como decía, ¿verdad?, o el chancletazo, ¿no? Pero hay una disciplina, ¿no? O sea, usted tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo reaccionar. Entonces Dios está mandando, ¿verdad?, juicios, está permitiendo, y el ser humano ahí dice que no se arrepiente. Entonces esa voz que truena y que dice que hay un eco de los 7 truenos, porque como que repiten, ¿verdad?, retumba, esa voz, hermanos, es la ira de Dios que viene. Cuando Dios está enojado, molesto, así como cuando usted se enoja que su hijo no le hace caso y no le hace caso, o a alguien, ¿verdad?, o a lo mejor usted es jefe de empleado y usted dice no le hacen caso y esto, el otro, o cuando usted va a la autoridad a hacer un trámite y no le hacen caso,
usted va contento, ¿no? ¿Verdad? A veces hay gente que hasta tiene que gritarle al empleado o en el juzgado o en la dependencia y dice, ¿por qué? Y no me hacen caso, o esto, lo otro. Dios igual, el ser humano dice ahí lo dice la Biblia, que dice que no se arrepintieron. Aún viendo todas las cosas que venían, la gente no se va a arrepentir. Por eso es que Dios envía juicio. Así pasa ahorita en este momento igual. A mucha gente se le habla de la palabra, se le habla del evangelio, se le invita a que acepte a Cristo. ¿Y qué sucede? No quieren hacer nada. No quieren hacer caso. Sí, yo lo veo pues entre familiares, entre amigos, entre gente conocida, que le hablas de la palabra, que Dios le ha mandado señales, le ha hablado de muchas formas, y ellos al contrario más se resisten, más duros se ponen, en lugar de ser más humildes y humillarse a Dios. Entonces aquí, hermanos, estamos viendo, esa voz es la ira de Dios que viene. El versículo 4 nos habla, dice de que esos truenos emiten una palabra, pero el Señor dice que las guarde el apóstol. Versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Fíjense, no todo el Señor nos lo revela, hermano. Deuteronomio 29 lo dice, que hay cosas que Dios las guarda. Dios las guarda y no las dice. Hay veces que nosotros pasamos, hermanos, por pruebas, por luchas, pasamos por muchas cosas, pero fíjense cómo es el Señor, no todo lo revela. Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí está, hermano. Muchas veces no lo revela todo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender, o no sé, Dios tiene su soberanía, Él sabe la sabiduría que tiene eterna y omnipotente, omnisciente, sabe que no es necesario que lo sepamos, ¿sí? Como quizá cuando nuestros hijos están pequeños y no le podemos explicar ciertas cosas, ¿verdad? Que a su edad no la van a entender, pero simplemente le decimos, eso no te conviene o eso no te lo voy a dar, aunque llore el niño. ¿Por qué? Porque él no entiende que a lo mejor es peligroso para él, pero uno que es adulto ya lo comprende. Entonces Dios así pasa. Él en ese momento le dice al apóstol que eso no lo guarde, igual al profeta Daniel, igual lo menciona. Hay ciertas cosas que Dios no revela. ¿Por qué? No lo sabemos, pero Él es soberano, Él es omnipotente y Él tiene la razón o sabe por qué no lo hace. Amén. Entonces ahí vemos un ejemplo, ¿verdad? Ese simbolismo, las cosas guardadas, y Deuteronomio nos lo confirma. Del versículo 5 y 6, hermanos, ahí nos habla exactamente cuando Dios dice, hasta aquí se acabó. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar, las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Fíjense, hermano. Dios es paciente, pero todo tiene un límite. Muchas veces Dios nos da oportunidades, pero desafortunadamente no las aprovechamos. ¿Cuántas oportunidades, hermana, hermano, que nos escuchas, amigo que nos escuchas, cuántas oportunidades Dios te ha dado? No lo sabemos. ¿Cuántas veces Dios te ha mandado mensaje? Quizá muchas. ¿Cuántas veces alguien ha llegado a predicarte la palabra? ¿O la has leído tú mismo? Pero hay veces que somos, ¿verdad?, persistentes en decirle a Dios que no. Hay hermanos incluso, ¿verdad?, de la congregación que a veces se resisten a Dios. Pero va a llegar un momento en que Dios también se va a agotar. Así ha pasado siempre en toda la historia de la humanidad. Dios es paciente. Yo leí el libro de Jueces, por ejemplo. El libro de Jueces habla de que cuando ya Josué y todos aquellos ancianos fallecieron,
se levantó otra generación que no conocía a Dios y que no había visto todas las maravillas que Dios había hecho cuando Israel salió de Egipto. Y dice la escritura ahí en el libro de Jueces que el pueblo de Israel comenzó a desviarse. Dios les mandaba una prueba, les mandaba un pueblo que los sometiera y ellos se sentían agobiados y empezaban a pedirle a Dios. Y decían, Dios, libértanos, por favor. Ya Dios levantaba un caudillo, un juez, un líder para que los guiara a la batalla y ellos pudieran liberarse de sus enemigos. Pero era recurrente. Dios siempre es paciente. Y era siempre, ya los liberaba Dios y volvían a lo mismo. Volvía otra vez la disciplina de Dios. Y así se fue mucho tiempo. Hasta que hubo un rey, después vino otro rey. Pero Dios tiene paciencia y esperó Dios cientos de años a ver si el pueblo se alineaba y todo. Cuando vio, Dios dijo, los esparciré a las naciones. ¿Sí? Y eso pasó. La historia tanto bíblica como secular uno lo puede investigar y ahí está. Lo único que quedaron al final fueron los judíos, que es la tribu de Judá, con Benjamín. Ellos quedaron, las demás tribus se mezclaron, se disolvieron entre las razas de las naciones. ¿Por qué? Porque el pecado, por la desobediencia, por la persistencia en la desobediencia a Dios. Entonces, hermana, hermano que me escuchas, no sigas en la desobediencia a Dios. Humíllate al Señor, o amigo que nos estás escuchando y no quieres atender la voz de Dios, de aceptarlo. Humíllate a Dios. Dios tiene su tiempo. Dios es paciente, dice, pero también es fuego consumidor. Muchas veces apelamos siempre que no, Dios es amor. Dios es amor y no me va a pasar nada. No me sucede nada. No hay que abusar de eso. Si Dios nos está hablando, si Dios nos está llamando, si hemos tenido evidencia de que Dios está haciendo algo, entonces ¿por qué no obedecerle? ¿Por qué? Porque el tiempo, ahí dice que cuando eso suceda, ese ángel va a decir, ¿sabe qué? Ya, el tiempo se terminó. Ya no más Dios, ya no, ahora va a hacer todo lo que había anunciado. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Ahí lo leímos en Apocalipsis 9, 20 y 21. La gente no se arrepentía. Veía las desgracias como ahora. Viene la pandemia, viene esta cosa. Pero igual la gente lo que quiere es divertirse, la gente lo que quiere es disfrutar el mundo, el pecado y todo. Eso es lo que quiere la gente. No hay un arrepentimiento. Las iglesias no están abarrotadas, hermano. Las iglesias no están abarrotadas. No crea que qué bárbaro, hace fila la gente para entrar, ¿no? Como una vez me decía mi esposa, ¿será que ya está la fila de los hermanos afuera? No, o sea, sí están llegando, ¿verdad? Gracias a Dios, unos que otros. Pero ¿en dónde está abarrotada la gente? En las playas querían, ¿verdad? Ahora vimos fotos de la Semana Santa. ¿Dónde está abarrotada la gente? En los aeropuertos, ¿sí? En los centros comerciales. Donde está la diversión, donde hay una gente allá en México hasta bloquearon una calle porque le cerraron un balneario. Estoy seguro que si cierran una iglesia, hasta dicen, no, pues ya nos cerraron el templo, ya no podemos ir. Pero entonces así está, hermano, así, fíjense, si aquí está sucediendo un evento que Dios nos está diciendo, vengo pronto, y ¿qué está pasando con el ser humano en su mayoría? No están buscando al Señor. Pues imaginen ese tiempo que vinieron ya juicios y la gente dice que no se arrepentía. Vamos a ver el versículo 7, hermano. Aleluya. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Gloria a Dios. Al tener, ¿verdad?, un término donde Dios dice, ya no soporto más, hasta ahí se terminó mi paciencia. Entonces el ángel, ¿verdad?, la voz le dice que cuando el ángel de la séptima trompeta, que vamos a ver más adelante, dice que ahí vendrá a cumplirse, empezará a cumplirse más todavía todas las revelaciones. Es una revelación, una advertencia. Dios siempre nos advierte antes de que suceda algo. Escuchemos y obedezcamos su voz. Siempre Dios nos advierte. Dios nos advierte. El Señor nos habla siempre.
Si tú estás escuchando este mensaje, es que Dios te está hablando y Dios te está advirtiendo que te arrepientas, que lo aceptes, que lo recibas en tu corazón. O hermana, hermano, que te levantes. Dios te está advirtiendo. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que tu alma se pierda. El Señor siempre es bueno y siempre nos advierte. Amén. Así como un padre, ¿verdad? Usted le dice a su hijo, no va de buena a primera y tú le da el cinturonazo o lo disciplina o lo castiga. No. Sino antes le dice, oye hijo, mira, y ahí está, hasta que se termina la paciencia, ¿verdad? Hasta que se agota y dice, no, ya es mucho. O algún vecino o algún problema que tiene con alguien dice, ¿sabe qué? Ya me está molestando y usted lo está aguantando. Cuando dice, no, ya voy a tener que ir con la autoridad para resolver esto. ¿Por qué? Porque todo tiene un límite. A veces pensamos que incluso de las cosas de Dios pensamos que hay que aguantar y soportar, no, hasta que ya, no, todo tiene un límite. Acuérdense que Dios igual, o sea, si Dios mismo, incluso cuando el Señor estuvo en el templo, dice que azotó a los cambistas y a todo, volteó las mesas. ¿Por qué? Porque ya llegó un límite donde estaban haciendo mucho abuso con el pueblo, y estaban haciendo muchas cosas, y el mismo Señor Jesucristo tuvo que actuar. ¿Por qué? Porque todo tiene un límite. Entonces, ahí está, hermano, Dios nos da oportunidades. Pero usted, ¿qué está haciendo con esas oportunidades? Se está riendo y dice, no, pues, algunos hasta dicen, no, es que tengo suerte, ¿verdad? Y no me pasa nada. No, es que Dios tiene misericordia y le está conservando la vida para que usted se arrepienta o se levante, hermano, en el nombre de Cristo. Vamos a ver el versículo 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gloria a Dios. Ahí está, hermanos. Ahí esa parte, yo les decía al principio del mensaje, que podríamos dividir en dos partes ese capítulo 10, en dos grandes divisiones. La primera división, ¿verdad? Todo lo que está aconteciendo o que se le está revelando al apóstol en el futuro de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir. Y entonces el ángel le dice, ¿verdad? Y le da algunos detalles de lo que va a ocurrir en ese futuro. Pero también a partir del versículo 8 está hablando del momento presente, de ese momento donde el apóstol está viendo la visión del ángel y llevando un librito, que ya lo vimos o ya lo platicamos, que simboliza la palabra de Dios, el evangelio, ¿sí? Hay también un libro que al principio que el capítulo 5 habla de que donde se abren los sellos, donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, el león de la tribu de Judá, dice que pudo abrir el libro, se simboliza como el evangelio que nosotros conocemos, lo que está ahí escondido, ¿verdad?, y que Dios lo revela al ser humano, el evangelio. Entonces aquí el ángel o la voz que habla con el apóstol le dice que tiene que comer ese libro que lleva el ángel. O sea, es cuando nosotros, hermanos, Dios nos dice que tenemos que hacer su voluntad y llevar la palabra. O sea, comer aquí simboliza que entra la palabra, porque cuando nosotros comemos, ese es un simbolismo, entra a nuestro cuerpo. ¿Para qué sirve la alimentación? Para nutrirnos, para alimentarnos, para darnos energía. Todo las funciones que tenemos que alimentarnos. Aquí es simbólico, ¿verdad? Se come algo, no es literalmente, ¿no? No es literalmente, sino que y espiritualmente comes la palabra. O sea, también cuando uno lee la palabra, cuando uno la estudia, dice que uno se alimenta de la palabra. Por eso el Señor decía, no solo de pan vive el hombre. O sea, hablando del alimento material, el alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando del alimento espiritual. O sea, que el ser humano
tenemos 3 partes, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu. Y toda necesita ser alimentada. Toda. ¿Por qué? Porque emocionalmente necesitamos alimento, espiritualmente necesitamos, sentimentalmente necesitamos, físicamente necesitamos. Entonces, es un todo. Aquí está hablando simbólico. El apóstol está comiendo la palabra. O sea, esa revelación la tiene que dar a conocer. La tiene que dar a conocer. Pero ¿por qué hay un simbolismo, hermano, entre dulce y amargo? Obedecer a Dios no siempre es dulce totalmente, déjeme decirle. Tenemos una historia, por ejemplo, del profeta Jeremías, donde igual a él se le da a comer un rollo, se le da a comer la palabra también. Y entonces es simbólico también de lo que iba a hacer él cuando diera la profecía. Muchos lo iban a odiar, sobre todo el rey, el gobernante de ese tiempo, hasta lo metió a la cárcel. Lo puso en una cisterna llena de estiércol, de excremento. O sea, ¿se imagina usted? Por la palabra de Dios lo ofendían. Por eso algunos le dicen que es el profeta llorón, porque nadie le hacía caso. O sea, él daba la palabra y lo tiraban a loco, lo injuriaban. O sea, uno dice, oye, ¿será que estoy en la voluntad de Dios? Muchas ocasiones, ¿verdad? Puedes decir, oye, pero si hay problemas, ¿por qué si estoy haciendo la voluntad de Dios? Pero es que no siempre, por eso le advierte la voz que le dice al apóstol, le dice, mire, va a ser dulce, ¿por qué? Porque es agradable predicar la palabra. Cuando crees a la palabra, cuando sientes la presencia del Espíritu Santo, es agradable hacer la voluntad de Dios. Pero los resultados no siempre son agradables, porque el ser humano no siempre obedece, sino al contrario, a veces ataca. Entonces, así sucede, ¿no? Así pasa. A veces uno, por ejemplo, está estresado por el ministerio, por la labor que uno desempeña como pastor o como siervo de Dios, y muchas veces eso te causa hasta problemas. A mí me ha ocurrido, ¿no? Cuando estoy tenso o hay alguna situación en la iglesia que sucede y a mí quizá me incomoda algo, hasta dolor de estómago me ha dado. Dolor de estómago, se me ha subido la presión, me ha ocurrido cosas. ¿Por qué? Porque estoy procurando avanzar pero también hay a veces oposición y ni modo, tengo que hacer la voluntad de Dios, pero eso es agradable hacerla, pero a veces el resultado. Entonces el apóstol aquí le está diciendo el Señor, ¿verdad? Mira, la palabra te va a saber dulce, pero cuando llega a tu estómago va a ser amargo. O sea, es el dolor también, es la incomodidad. ¿Por qué? Porque a veces tú predicas la palabra, si le hablas a alguien, por ejemplo, y de repente te insulta. Tú estás haciendo la voluntad de Dios, pero el insulto, ¿verdad?, que estás recibiendo no te es grato. ¿Por qué? Porque sientes que te está ofendiendo, ¿no? O si te sueltan un perro, ¿no?, desde la casa, dice que llegan a molestar. O algo, ¿no? O sucede que alguien en tu trabajo, tú estás guardándote en la santidad y alguien te está burlando, ¿no? Alguien se está mofando de ti. O te está agrediendo incluso. Porque dice, no, ese es cristiano porque el mundo así es, ese es cristiano y no te va a decir nada, ¿no? Y te pueden hasta ofender. Entonces, pero a ti en ese momento no te es agradable, ¿verdad? Entonces, al apóstol a él le están diciendo, cumplir la voluntad de Dios a veces no es tan agradable como uno quisiera. Amén. ¿Por qué? Porque dice que amargó su vientre cuando probó ese simbólico. Entonces, hermanos, en el nombre del Señor, yo les animo, en el nombre de Cristo, a que busquen la presencia de Dios, a que haya un arrepentimiento genuino en sus vidas, que verdaderamente, hermanos, ustedes puedan levantarse en el nombre del Señor, aquellos que están decaídos, alejados, que no se han animado a avanzar. No haga eso, hermanos, porque el Señor nos está hablando y no sabemos en qué momento nuestro tiempo va a terminar en esta tierra. Y acuérdense que Dios tiene un límite en todo. Dios siempre está hablando y Dios siempre está advirtiendo. No sabemos el límite hasta cuándo llegue, ¿verdad? Hasta cuándo Dios nos dice, hasta aquí ya, me cansé de darte oportunidades, de hablarte, tienes que entregar cuentas ya. Amén. O cuando venga el Señor, ¿verdad? No lo sabemos, y venga y tú, Dios no lo quiera, te quedes. Persona que nos estás escuchando, amigo, acepta a Cristo en tu corazón. Yo te invito a que lo aceptes y voy a dejar el lugar con mi hermana María Elena para que ella haga esa oración. Si alguien quiere recibir a Cristo allá en sus hogares,
o algún hermano quiere hacer una oración de restauración. Y también para despedirnos. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, Señor. Esta palabra, Señor, ha sido clara, Señor, ha estado bien explicada, Señor de la gloria. No hay, Señor, por dónde buscarle más, Señor. Lo único, Señor, es que las personas se arrepientan. Padre bendito, toca sus vidas, toca sus corazones. Sé con aquellos que la han escuchado, Señor. Y si alguno, Padre Santo, ha tomado la decisión, Señor, de dejar atrás su vida de pecado, oh Dios, Señor, te pedimos que tú seas con ellos, que los inscribas en el libro de la vida, Padre Celestial, Señor de la gloria, que tú tengas misericordia, oh Dios, de las almas, Señor de la gloria, que no quieren nada contigo, Señor, pero que esta palabra, Señor, haya caído en buena tierra, oh Dios de la gloria, y no permitas que el enemigo venga, Señor, y la robe, Señor, y la marchite, Padre de la gloria. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Primeramente, Dios, nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre. A mi supremo Rey es Jesucristo mío.